iniciamos la grabación. Bien, si alguien tiene algún inconveniente con que la sesión sea grabada, por favor me lo hace saber. Bien, eh, la semana anterior, por cierto, olvidé subir la evidencia. Ahorita terminando la sesión lo hago de una vez. Eh, Hay una evidencia de este tema. Empezamos la sesión anterior hablando de Bootstrap como ejemplo de que es un framework de CSS. Una explicación rápida para quienes no estuvieron la sesión anterior y yo no recuerdo, yo les compartí ya el video, no lo recuerdo, perdón, tal vez no. A ver, revisemos. No está compartido el video. Ahorita se los comparto. Pero bueno, una introducción breve para que sea claro y no se me pierdan en la explicación. Un framework básicamente es una lista. Abramos la carpeta para que lo puedan ver. Básicamente es un archivo. Podemos simplificarlo de esa manera, obviamente muy simplificado. Es un archivo que ya tiene varias líneas de código, en este caso de CSS, escritas para que podamos facilitar el trabajo y hacerlo un poco más eficiente haciendo uso de esas reglas que ya tiene establecidas ese archivo de CSS. Entonces, en este caso les voy a mostrar, vamos a abrir esta, ok, abramos esta carpeta. ¿Por qué no abres? ¿Por qué no abre la carpeta? File, open folder. Aquí. Listo. Ok, entonces, en este ejemplo que estuvimos trabajando la semana anterior, les voy a mostrar lo que llevábamos. Entonces, lo tenemos aquí. Ok. Fue un ejercicio muy sencillo en el que estaba mostrándoles cuál es el uso de estos frameworks y por qué nos facilitan el desarrollo de nuestros sitios web. Entonces, les muestro a qué hago referencia con que un framework básicamente es un archivo que ya contiene listas hechas, o bueno, listas no, perdón, reglas hechas. Entonces, aquí tenemos una carpeta de Bootstrap en la que tenemos todos los archivos que se descargan cuando descargamos Bootstrap. ¿Cómo se descarga? Rápidamente se lo recuerdo. Ustedes ingresan al sitio web de Bootstrap. Yo les compartí los enlaces la semana anterior por el grupo. Entonces ustedes ingresan a Bootstrap, van a la documentación de Bootstrap. Cuando ustedes ingresan el primer call to action, esto que por cierto nunca lo había mencionado, esto se llama un call to action. ¿Qué es eso? Es un botoncito que se resalta sobre los demás enlaces o el resto del contenido que haya en la página que estamos visitando. Al resaltarlo estoy generando una atracción principal sobre ese elemento y es a lo que llamamos un call to action, un llamado a la acción. Me invita a hacer algo al resaltar ese elemento. Entonces el primer call to action que encontramos aquí es leer la documentación. Por ahí vamos a descargar el framework. Entonces vamos aquí a Read the Docs y el primer elemento que aparece es una introducción que nos cuenta qué es Bootstrap y luego encontramos al costado izquierdo en el menú que encontramos desplegado está descargar y simplemente ustedes pueden descargar los archivos ya compilados o los archivos fuente. Entonces bueno, eso ya está en el video, la explicación de qué es uno y qué es otro. Vamos a trabajar con los archivos compilados. Entonces descargamos los archivos compilados, eso nos descarga un zip y al descomprimir ese zip, el contenido de ese zip es lo que les estaba mostrando aquí en Visual Studio. Es básicamente una serie de carpetas, esta es toda la carpeta de Bootstrap, una serie de carpetas que contienen una carpeta de hojas de estilo, CSS, y una carpeta con archivos de JavaScript. Entonces le explicaba a Juan, que estuvo aquí en la sesión anterior, que
Para poder utilizar estos frameworks correctamente es indispensable también cargar algunos archivos de JavaScript, porque alguna de esas reglas que establece el framework necesitan de JavaScript para poderse ejecutar. Por ejemplo, hacer un carrusel, hacer algún elemento interactivo, botones, menús, necesita esas líneas de JavaScript que también ya están ahí incluidas. Entonces, dentro de esta carpeta, por ejemplo, encontramos Bootstrap normal, bootstrap.css, y esto es Bootstrap. Entonces son 11.000, 12.048, bueno, 12.046 líneas de código escritas en formato CSS con muchísimas reglas. Reglas para todo. Aquí podemos intervenir de todo con el framework. Y pues aquí están todas las reglas ya listas. Entonces lo único que tengo que hacer para poder utilizar Bootstrap es descomprimirlo, poner los archivos que vaya a utilizar dentro de la estructura de nuestro sitio web. En nuestro caso simplemente creamos una carpeta llamada estilos, y dentro de esa carpeta estilos pusimos un archivo llamado bootstrap.min. ¿Qué es bootstrap.min? Es exactamente este mismo archivo bootstrap.css, el mismo, solo que está escrito para que lo lea correctamente el navegador, no para que lo leamos nosotros. Entonces, si revisamos bootstrap.min, es este. Básicamente es el mismo texto, pero en una sola línea. Una sola línea larguísima de código, porque ya les había explicado desde el principio que para el navegador el salto de línea realmente no representa nada. Ni en HTML, ni en CSS, ni en JavaScript, ni en ningún lenguaje de programación. El salto de línea no es nada para estos lenguajes. Lo que sí afecta la lectura del lenguaje es el espacio. Los espacios sí separan cosas. El salto de línea no. El salto de línea lo utilizamos simplemente para que nosotros podamos leer el código, podamos leer ese lenguaje, más no porque el navegador lo necesite. Ni los buscadores, ni ninguna de estas herramientas necesita esos saltos de línea. Entonces básicamente esto es lo mismo, pero escrito todo de corrido. Ahí está, todo exactamente igual. En una sola línea. Entonces, bueno, ¿por qué usamos bootstrap.min y no bootstrap si son la misma cosa? Pues porque al estar escrito en una sola línea, le es más fácil al navegador leerlo e interpretarlo y encontrar las cosas. Cuando hay saltos de línea, el salto de línea sí, aunque no representa nada y no ejecuta ningún cambio, no ejerce ningún cambio dentro del resultado final, sí se demora más en leer el navegador ese código cuando hay saltos de línea que cuando está todo escrito en una sola. Entonces, para que la página nos cargue más rápido, leyendo mucho más rápido la hoja de estilo, utilizamos este bootstrap.min. Y en JavaScript ocurre lo mismo. Tenemos una serie de códigos escritos en una sola línea, con rutinas también ya establecidas para que al utilizar Bootstrap, pues estas rutinas ya se puedan aplicar sin tener que escribir, ni una sola línea de código. Entonces, bien, llevamos los archivos que vamos a utilizar a nuestra estructura de contenido. El único que vamos a cargar es bootstrap.min en el caso de CSS y bootstrap.bundle.min en el caso de JavaScript. Son los únicos dos archivos que vamos a utilizar en principio. Los otros archivos son hojas de estilo más cortas, más específicas, para ciertos contenidos específicos. Otras que simplemente están para poder estructurar o reestructurar el framework, porque sí podemos editarlo. Sí podemos editar el framework, podemos editar las reglas que ese framework incluye y podemos trabajar con nuestras propias hojas de estilo. Utilizar Bootstrap no significa que nos veamos obligados solo a utilizar esa hoja de estilo. Podemos crear las nuestras propias y utilizar nuestros estilos también. Combinar nuestros estilos con Bootstrap. Ahora, también se puede cargar Bootstrap en línea. En el ejemplo que habíamos visto hace 15 días, cuando estábamos hablando de cómo íbamos a crear nuestra página haciendo uso de herramientas como Gemini, en ese momento le dijimos a Gemini que utilizara Bootstrap como framework para poder maquetar más fácilmente. Y él no lo carga de manera local, sino que lo carga en línea.
y dentro de la documentación que tenemos de Bootstrap, él también nos explica cómo podemos utilizarlo en línea. Entonces nos dice, si usted lo quiere utilizar en línea para no descargar los archivos, y aquí dice, para obviar la descarga de los archivos, enlácelo de esta manera. Y dice, enlace, link, y el href es una ruta, es una URL que nos lleva a bootstrap.min, pero en línea desde el servidor de Bootstrap. No necesitamos descargarlo y ponerlo en nuestra estructura de archivos. ¿Cuál es mejor? Pues digamos que no podría yo decir que una opción es mejor que la otra. Básicamente, si el archivo ya está en nuestro equipo, pues tenemos la ventaja de que no dependemos de un servidor de terceros para que esto se cargue, porque ¿qué pasa si en algún momento, que es muy difícil que esto ocurra, pero cabría la posibilidad obviamente, que el servidor de Bootstrap se cayera, que los servidores de Bootstrap dejaran de funcionar por alguna razón? Pues en ese momento quien ingrese a nuestro sitio, si el framework está cargado en línea, pues no le va a cargar y obviamente no va a haber nada como nosotros esperamos que lo vea, sino que va a haber una serie de contenidos sin ningún tipo de estilo. Entonces va a dejar de funcionar también nuestro sitio web. Así que dependemos de que el servidor de Bootstrap esté funcionando, o los servidores, porque no es uno solo, estén funcionando correctamente para que nuestro sitio también funcione. Esa es la desventaja. Pero, pues como les digo, realmente no he sabido yo que en algún momento los servidores de Bootstrap tiene más de 12 años, no he sabido en ningún momento que un servidor de Bootstrap o los servidores de Bootstrap se hayan caído. Pero cabe la posibilidad igual. La ventaja es que al no tener el archivo en nuestra estructura de archivos directamente, no estamos ocupando espacio en nuestro servidor, se carga más rápido porque se hace una precarga, él hace una precarga de Bootstrap y no se pone a leer el archivo que nosotros tenemos ahí copiado, sino que lo carga en línea y pues hace que el sitio cargue aún más rápido inclusive. Entonces sí tiene sus ventajas. Y para cargar bootstrap.bundle.min, que es el archivo de JavaScript, también nos da la ruta. Y nos aclara pues que algunos de esos elementos se cargan en la cabeza de la página, otros se cargan al finalizar la página, que era la otra, o es la otra explicación que me parece importante que tengan clara para que entendamos el resto de la sesión, aún sin haber visto la sesión anterior. Y es que los archivos de JavaScript se cargan en sitios distintos dentro de la página. ¿Por qué? La hoja de estilo siempre se va a cargar desde la cabeza. Siempre. En el head del HTML es donde vamos a enlazar la hoja de estilo. Ya sea local o sea en línea, lo que sea. Pero siempre se va a cargar en la cabeza porque el navegador necesita leer esa hoja de estilo antes de leer el contenido de la página. ¿Por qué? Porque cuando lea el contenido de la página y encuentre las clases, los IDs que nosotros les hayamos dado, pues ya sabe qué tiene que hacer con esas clases y esos IDs al haber leído ya la hoja de estilo. Con JavaScript no ocurre lo mismo, porque con JavaScript él tiene que precargar algunos comandos, precargar algunas órdenes, pero otras tiene que haber leído el contenido previamente antes de aplicar lo que JavaScript quiera hacer. Entonces hay algunas líneas de JavaScript que se tienen que cargar al final de la página. Entonces verán en el ejemplo que estamos desarrollando la sesión anterior, ese archivo bootstrap.javascript, bueno, punto no sé qué, se carga al final del cuerpo, antes de cerrar el cuerpo, pero es lo último que cargamos, es lo último que debe estar dentro del cuerpo de la página. Eso no va a verse absolutamente nada, no va a generar ningún elemento visual para el usuario, sino que, como les digo, él ya leyó todo el contenido y ahora sí va a leer el archivo de JavaScript para saber si algo de ese contenido requiere alguna rutina establecida en este archivo. Entonces esto se debe cargar al final del cuerpo. La hoja de estilo sí se carga, como todas las hojas de estilo, en la cabeza de la página por un enlace link. En este caso tenemos enlazada entonces bootstrap.min desde nuestra propia carpeta. Tenemos la etiqueta meta para definir el set de caracteres. Tenemos la etiqueta para hacer el sitio adaptable y el título del documento, que por cierto no lo cambié aquí. Pongámosle frameworks en diseño web, supongamos. Listo, frameworks en diseño web. Ya tenemos el título de la página, entonces ya nuestra página aparecerá con ese título en la pestaña, ¿no? Ya aquí en la pestañita se llama frameworks en diseño web nuestra página.
Ese es su título. Bien, lo que hicimos, eso repito, lo verán ya en el video, pues lo que hicimos fue mostrarles, o lo que hice aquí, fue mostrarles cómo funciona eh, Flexbox o Grid, cualquiera de los dos estilos que ya los vimos previamente, cómo funcionan haciendo uso de Bootstrap, que nos facilita muchísimo el trabajo, y algunas opciones para el texto. Entonces hoy vamos a ver otras de las opciones que nos ofrece este framework y los demás que existen. Tailwind, Foundation y muchos otros básicamente hacen lo mismo. Todos tienen la misma metodología de trabajo, el mismo flujo de trabajo. Lo que difiere es cómo cómo le asigno esas propiedades al objeto. Pero básicamente esto es así. Si yo ya tengo cargado el framework, en este caso Bootstrap, lo único que yo tengo que hacer es asignarle la clase que corresponda al objeto para que haga lo que Bootstrap ya le dice que va a hacer. Entonces rebobinemos y vamos con algunas opciones más que nos ofrece Bootstrap. Una gran ventaja con este framework y con los otros que les mencioné, Tailwind y Foundation, voy aquí a abrir las páginas nuevamente para que las veamos un momento. Foundation y Tailwind, todas es lo mismo, se descargan, se busca el archivo CSS y los archivos JavaScript que necesitamos para hacerlos funcionar en nuestro sitio y los enlazamos y ya, o se enlazan también en línea, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es válida. Bueno, aquí voy a descargar Foundation como para que veamos qué contiene. Extraigámoslo acá. Miren, lo mismo, tiene una carpeta CSS que tiene Foundation y Foundation.min, lo mismo, la hoja de estilos completa y la hoja de estilos en una sola línea de código, y con JavaScript ocurrirá lo mismo, tiene el archivo de JavaScript, ¿sí? Aquí Foundation y Foundation.min lo mismo. Entonces es igual, simplemente los cargamos como corresponda. Este index no lo ve. Bueno, aquí me está mostrando un ejemplo de cómo funciona Foundation. Y si vemos ese ejemplo, si abrimos ese HTML en nuestro editor, pues vamos a darnos cuenta de que funciona exactamente igual, asignando distintas clases a los distintos objetos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Rápidamente, de nuevo, vean el video de la sesión anterior, ahí está explicado mucho más despacio, pues con más calma, cómo funciona. Pero aquí básicamente, volvamos a nuestro index, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, volvamos a la documentación de Bootstrap. En la documentación, en la primera parte nos explica cómo funciona, cómo se puede editar, para qué es cada archivo, por qué tengo varios archivos, para qué utilizar uno u otro, en fin. Entonces aquí nos explica todo el concepto de lo que es en sí el framework. Luego nos habla de los aspectos básicos de configuración, los colores, cómo editar el framework. Entonces nos habla de algo llamado Sass. Sass también es un lenguaje, es la raíz con la que está hecha, con el que está hecho CSS. Sass sí es un lenguaje de programación, no es un lenguaje de maquetado. Yo no asigno estilos con Sass. Lo que hago con Sass es crear estilos para poderlos utilizar desde una hoja de estilo. Entonces, un ejemplo, digamos, absurdo, porque no es así, pero si yo quiero crear una propiedad que se llame, qué sé yo, inclinación, creo que fue el ejemplo que di la sesión anterior, inclinación que no existe dentro de CSS, no hay ninguna rutina en CSS que me permita inclinar los objetos con determinado grado, por ejemplo, que sí existe, pero supongamos que no, bueno, existe para el texto, no existe para otros objetos. Entonces yo puedo crearla desde Sass. Yo puedo decirle en Sass, crear la rutina, decir que va a existir una variable que se llama inclinación y que esa variable va a efectuar tales o va a hacer tales cosas en el contenido, no sé qué, y creo la rutina CSS para luego poderla integrar en la hoja de estilo. Es una explicación muy simplista de lo que hace, pero para que sepan qué es eso, porque además hay archivos Sass dentro de lo que descargan en cualquier framework. Y bueno, después nos dan algunas opciones, colores y en fin.
Nos habla del layout, eso fue lo que hicimos la sesión anterior, cómo funciona el layout y la maquetación con el framework, cómo creo columnas, cómo creo filas, cómo organizo el contenido, cómo lo divido, cómo creo contenedores, qué es eso de los contenedores, todo eso véanlo en la sesión. Ya después viene específicamente el contenido y cómo puedo llegar a modificar el contenido a partir del framework. Entonces empecemos aquí con el texto. Entonces nos dice, por ejemplo, bueno, si usted quiere utilizar títulos H1, H2, H3 hasta H6, pues igual que siempre en HTML, pues simplemente crea la etiqueta, pero Bootstrap ya le asigna ciertos estilos a esos títulos distintos a los que por defecto se asignan si no estamos usando el framework. Aquí teníamos un ejemplo de cómo es el sitio, le decía aquí a Juan la sesión anterior, el sitio sin Bootstrap se ve así, el texto se ve así, hay unos márgenes, hay unos padding preestablecidos por el navegador. Cuando ya usamos Bootstrap o cualquier framework, automáticamente lo primero que cambia es la fuente, porque todos ellos ya tienen unas fuentes asignadas, unas fuentes determinadas para determinado tipo de contenido. Entonces, si yo quiero saber si enlacé correctamente el framework, ya sea que lo esté cargando localmente o en línea, lo primero que tengo que hacer es ver si el texto cambió la fuente. Si cambió la fuente, listo, ya estamos seguros de que está bien cargado. Si sigue manteniendo la fuente por defecto, que es ese Times New Roman que utilizan todos los navegadores, entonces no, el framework no está bien enlazado, ahí hay algún error. Entonces bien, volvamos a nuestra página. Entonces me dice, si usted quiere hacer un título, entonces nada, pues hágalo normal y vamos a hacerlo aquí al final, por ejemplo. Entonces al final de esta sección voy a hacer un título y voy a decir, voy a crear un H1 que diga uso de frameworks en, dejémoslo todo en mayúsculas, sí. Uso de frameworks en HTML y CSS. Por ejemplo, listo, guardo mi página, la revisamos, F5, y al final tenemos nuestro título, ¿no? Aquí está, uso de frameworks en HTML y CSS con la fuente que Bootstrap le asigna. Listo, ya sabemos que esto está correcto. Pero, entonces ahí viene la explicación de cómo funcionan todos estos frameworks. Me dice, bueno, pero si usted quiere, puede darle visualmente las mismas características que tiene un título a un texto normal. ¿Para qué haríamos eso? No tiene mucho sentido, no le veo mucho sentido con los H2, H3, o sea, finalmente si yo quiero un título, creo un título. Si yo quiero un texto que se vea como un título, pues no sé cuál sería el objetivo de hacerlo. Pero bueno, digamos que por alguna razón yo quiero textos que se vean como títulos, pero que no sean títulos. Con el H1 puede que sí sea más común que ocurra, porque H2 hasta H6 yo puedo usar todos los que quiera en la página. Pero H1 solamente puedo usar uno por página. No puede haber 2 o 3 H1s en la misma página porque eso es un error grave. Se supone que el H1 es el título principal. Yo no tengo varios títulos principales en un documento, solo tengo un título. Subtítulos todos los que necesite, título solo uno. Entonces supongamos que yo quiero poner un texto que se vea como un H1, pero que el navegador no lo lea como un H1 porque ya sería un error si ya tengo otro. Entonces él me dice, ok, puede usted crear un párrafo que se vea como un título. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se usa el framework? Voy a hacer un párrafo que diga exactamente lo mismo. Entonces vamos a crear un párrafo, simplemente una P. Y vamos a poner exactamente el mismo contenido. Control C, Control V. Y obviamente hemos creado un texto normal. Entonces F5 y aquí tenemos el mismo texto pero en un párrafo. Uso de frameworks en HTML. Ahora voy a asignarle las propiedades para que se vea como un título. Y ahí es donde entra cómo usamos el framework. Lo único que voy a hacer, aquí cometí un error y es que escribí la etiqueta en mayúsculas. Eso, como acaban de ver, es viable. Digamos que el navegador entiende la etiqueta aunque esté escrita en mayúsculas, pero es un error de semántica. Entonces los buscadores sí pueden identificar si yo he estructurado mi página escribiendo en mayúsculas las etiquetas, pueden identificar que está mal hecha, que el sitio está mal hecho, está mal estructurado y por consiguiente no es un buen sitio para ofrecérselo al usuario cuando está haciendo la búsqueda. Entonces por SEO siempre utilicen minúsculas en las etiquetas, siempre las etiquetas se van a llamar en minúscula.
Entonces lo que me dice es fácil, usted simplemente asígnele una clase. ¿Cuál clase? Entonces ahí es donde tenemos que conocer el framework. Si yo le pongo esto clase, class igual, y dentro de las comillas ponemos H1, clase H1, y vamos a guardar, control S. No he tocado para nada ninguna hoja de estilo, yo no he abierto aquí CSS. Vamos a ver la página, F5, y se ven exactamente igual. El de arriba es un H1, el de abajo es un párrafo que se ve como un H1. Entonces él le asignó propiedades como tamaño, cierto padding seguramente, altura, familia de texto, en fin. Él solo le asignó esas propiedades. Lo único que tuve que hacer fue asignarle la clase correcta a ese objeto. Y ya, ahí así estamos haciendo uso de los frameworks. Simplemente asignando una serie de clases. Entonces volvamos a la documentación. Les decía que la gran ventaja que tienen estos frameworks, especialmente Bootstrap es el que más completo está, es que tiene una documentación supremamente detallada y amplia. Todo lo que puedo hacer con Bootstrap está escrito en esta página de documentación, todo. Entonces me habla de qué puedo hacer con los textos, me dice, mire, si usted, por ejemplo, quiere resaltar textos por tamaño, también hay una clase llamada display que hace más o menos lo mismo que las H's, pero en este caso aumenta aún más el tamaño, lo resalta aún más. Entonces dice, tengo displays del 1 al 6 para que el texto se vea más grande como si fuera un título, aunque no lo sea. Me dice, también tenemos la opción de resaltar textos, de hacer que algún texto se vea distinto a otros. Entonces me dice, para que ese texto tenga esa propiedad, lo único que usted va a hacer es asignarle a la clase lead. Aquí en el ejemplo tenemos textos. Por ejemplo, quiero que este primer párrafo se vea distinto a los demás, se vea con mayor tamaño, que resalte sobre los otros párrafos. Lo único que tengo que hacer es asignarle entonces esa clase lead. Entonces hagámoslo. Vamos a nuestra página, vamos al primer párrafo, que es este párrafo, es un párrafo sin ninguna clase ni nada. Entonces le asignamos clase, class igual lead. Listo, class igual lead. Ok, guardemos y actualicemos la página. Y miren, ese texto ya se resalta sobre los demás porque tiene unas propiedades distintas. Y lo único que hicimos fue asignarle la clase correcta a ese elemento para que él asuma esas propiedades. ¿Puedo modificar esas propiedades? Como les digo, sí, desde SAS. O podrían, si lo están cargando de manera local, buscar dentro de ese archivo bootstrap.min, el que estamos enlazando, podríamos buscar aquí en estilos, podríamos buscar esa parte donde habla de lead. Aquí puedo buscarlo, control F, pongamos punto lead, aquí está, punto lead, y él me dice, mire, le estoy asignando un tamaño de fuente. Es que esto me muestra, perdón que me aleje, bueno, ahí creo que lo alcanzan a leer. Entonces me dice, estoy asignando un tamaño de fuente de 1.25 rem, o sea, un 25% más grande que el texto normal, con un peso de 300, tiene un poco menos de peso que el texto normal, porque el peso normal del texto está por los 400, eso del peso de texto es para hacer el texto más gordito, más delgadito, en negrilla, entonces los pesos van en 100, 200, 300, hasta 800, pero eso depende de la fuente, no todas las fuentes reciben esa propiedad por ese valor. Hay fuentes donde el peso simplemente es light o bold, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que saber según la fuente si me recibe, y eso es fácil, simplemente ustedes hacen la prueba. Ustedes le asignan a un texto un estilo, una fuente determinada y le ponen un font weight, peso de fuente, de 100 y prueban cambiándolo a 800. Y si ven que el texto cambia, pues entonces sí, esa fuente nos recibe esa propiedad de peso. Otras no, otras se van a ver que el texto se queda igual porque la fuente está hecha para no modificarse de esa manera. Entonces probamos si podemos usar font weight, bold o bolder, o light o lighter o medium, porque puede ser. Y si tampoco hay cambio, pues nada, la fuente no tiene esa opción, definitivamente no la tiene. Hay fuentes que no permiten hacer eso. Entonces nada, le asigna todas esas propiedades y ya. Digamos que esto es, seguramente adelante le asigna otras propiedades. Sí, muy probablemente adelante porque no es el único lead, veo aquí.
No, sí, es el único. Ok, eso es lo único. Entonces, podríamos aquí cambiarlo. Yo por decir, no sabe que va a ponerle 2 de fuente. 2 de tamaño. 2 rem. Ok. Perdón, aquí 2. Listo, guardemos. Control S. Y nuestra página deberá seguramente, mira, ahí está, el texto ya está más grande. Modifiqué Bootstrap, pero porque lo estoy cargando de manera local. Entonces, pues no es la idea porque ponerme a buscar cada cosita y ponerme a modificarla. No, no es necesario. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, devolvámonos aquí, control Z, guardemos, control S. Ok, volvemos a como él está. Lo que podríamos hacer es darle nuestros propios estilos. Entonces podemos cargar crear nuestros propios estilos. Vamos a este index y creo que aquí habíamos hecho ya alguno, no. Entonces voy a cargar nuestros propios estilos. Vamos a hacer un link. Y digamos que nuestros estilos están en una carpeta llamada estilos. Y que nuestro archivo se llame, no sé, visual.css. Visual.css. Ok. Ahí ya estamos cargando nuestra propia hoja de estilos. Vamos a crearla. Entonces le digo que voy a crear dentro de esa carpeta de estilos. Voy a crear un nuevo archivo que se llame visual.css. Ok. Y en visual voy a crear una propiedad. Voy a decir, ahora quiero que esos textos cuando se resalten se pongan en rojo, por dar un ejemplo. Podríamos darle propiedades a la misma clase, al mismo punto .lit, pero no lo recomiendo porque pueden generar conflictos. ¿Qué es generar un conflicto? Que Bootstrap le diga a usted, haga una cosa y yo le esté diciendo por otro lado, haga otra. Y no sé cuál cargue. ¿Cuál debería cargar? La última que lea. ¿Cuál es la última que lea? La que yo voy a crear porque mi hoja de estilo se está cargando después de la de Bootstrap. Entonces debería funcionar. Pero, por ejemplo, bueno, aquí vamos a hacer la prueba. Punto .lit y digámosle, por ejemplo, que tenga un tamaño de fuente distinto. El tamaño que tiene acá es font size 1.25. Voy a ponerle yo un font size de 2 rem. Listo. Vamos a ver. Según mi teoría, pero esto puede que me haga quedar mal. En nuestro index es importante entender esto. Yo se los había explicado ya cuando empezamos con CSS. Y les dije, si un mismo objeto encuentra dos propiedades distintas, ¿con cuál se queda? Se queda con la última que lea. Si yo a la misma clase o al mismo ID le digo, por ejemplo, usted va a ser de color rojo y adelante le digo, usted va a ser de color negro, él se queda de color negro porque es lo último que lee. En este caso, le estoy dando dos opciones contrarias. Le estoy dando dos valores distintos, pero en distintos archivos. ¿Con cuál se va a quedar? Según, pues hasta ahora como funcionaba se va a quedar con el último que lea y el último que va a leer es este. Porque el primero leyó Bootstrap y lo cargó y luego leyó y cargó mi hoja de estilo. Vamos a probar. Control S, guardemos visual.css, control S y probemos F5. ¿Sí? Se quedó con la mía. ¿Sí? Porque es la última que leyó. Pero repito, no hagan eso. No hagan eso porque van a generar conflictos en algún momento. ¿Qué es preferible? Que en mi hoja de estilos yo cree mis propias clases. Entonces yo voy a decir lead grande, por poner un ejemplo. Lead-grande. Listo, así lo quiero llamar. Lead grande. Y a lead grande le voy a decir que tenga 2 rem. Y después, control S, entonces aquí volvió al tamaño normal. A ese objeto, al que ya tiene la clase lead, en este caso este párrafo, que ya tiene la clase lead, también le pongo lead grande. Lead grande, que era algo grande. Que era algo que explicaba en la sesión anterior. Si yo le quiero asignar varias clases a un mismo objeto, no asigno varias veces el atributo. No es que ponga class lead y luego espacio class lead grande y luego class rojo y luego no. Dentro del mismo atributo class, simplemente separado con espacio, le puedo asignar cuantas clases quiera o cuantos IDs quiera, porque funciona igual. Le puedo poner un objeto varios IDs o varias clases sin problema, todo dentro del mismo atributo, solo separado con espacio en blanco. Entonces, en este caso, debería volver a crecer. ¿Por qué? Porque, listo,
Leyó la clase lead y le asignó las propiedades de lead. Pero después leyó que también tiene la clase lead grande y vio en mi hoja de estilo que el lead grande tiene otra propiedad y se la asigna. Entonces otra vez volvería a ser grande. Ahí está. Entonces sí podemos modificar el resultado final que nos dé Bootstrap. Y no solo podemos, debemos modificarlo. Porque el problema de estos frameworks es que cuando los utilizan quienes desarrollan web, y lo utilizan todos los que desarrollamos web terminamos utilizando frameworks, es que por pereza o por eficiencia o por lo que sea, uno se queda con las propiedades que le da el framework y no modifica con propiedades propias. Y entonces todos los sitios web se ven muy parecidos. ¿Sí? Incluso eso tiene un nombre y es, para cualquier framework, dicen que ese sitio en inglés es muy bootstrappy. Bootstrappy quiere decir que ese sitio visualmente es muy parecido a todos los sitios web que están hechos con Bootstrap. Pero si uno ve ejemplos de sitios web hechos con Bootstrap, hay sitios que no se ven para nada como otros, aunque utilicen Bootstrap como framework, porque le agregan estilos propios y van modificando cosas de las que ya hizo Bootstrap, se las van modificando con estilos propios. Entonces esa es la recomendación. Sí usemos frameworks, pero no nos quedemos única y exclusivamente con lo que el framework nos cree, sino que a partir de nuestros propios estilos vamos modificando esa maquetación un poco. Hasta aquí vamos claros. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Bien? No, señor. No, profe, está muy bien. Ah, ok, bueno, o sea, estamos entendiendo. Sí, es importante que lo entendamos. Insisto, porque esa es la premisa de nuestro curso. Que el objetivo no es que ustedes entonces el día de mañana ya se sienten y conozcan las 200.000 opciones que Bootstrap nos ofreció y las 20.000 clases que él tiene creadas para... No, 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 para nada. Para eso está la documentación y podemos recurrir a ella. Pero sí que entendamos cómo funciona. Esa es la premisa real, que entendamos cómo funciona, que sepamos cómo es que trabajan los frameworks. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que nunca vamos a volver, creo yo, puedo equivocarme, pero creo yo que nunca vamos a volver a la forma en la que se codificaba hasta hace un par de años. Es muy difícil que volvamos a eso, porque estas herramientas que tenemos disponibles a la mano no van a decaer. O sea, si la curva de implementación tecnológica continúa como es esperado que continúe, cada vez va a haber herramientas más fáciles de utilizar, más simples, que le van a permitir al usuario con incluso menos conocimiento poder utilizarlas para crear código. Supongo yo, si ustedes han sido curiosos de este tema, por ejemplo, no hay momento en el que yo entre a TikTok que no me aparezca en algún momento un video que diga ¿quieres hacer una aplicación sin saber nada de código utilizando no sé qué herramientas de IA? Eh, y sí, efectivamente, incluso mencioné en algún momento en estas clases que existe ya un término para eso, que es el eh, ¿cómo es? Vibe code, ¿sí? Vibe code. Que vibe code quiere decir como vibrar con el código. ¿Qué es vibrar con el código? Es yo voy a crear una aplicación, voy a crear un sitio web, voy a crear un software sin tener ni idea de, así cree la gente que es, ¿no? Sin tener ni idea de codificación, de lenguajes, no sé ninguno, no conozco ninguno, no tengo ni idea cómo funciona eso, pero me voy a mandar a hacer una aplicación para móviles. Quiero hacer una aplicación que le compita a Uber y la voy a crear a punta de ChatGPT. Eso no es tan fácil, ¿sí? Pero sí, podremos obtener cosas, claro, ellos, cualquiera de estas herramientas nos va a crear una aplicación. Bien hecha, quién sabe. Segura, muchísimo menos. Pero que la hace, la hace. Ahora, si yo sé, si entiendo el lenguaje, si entiendo la estructura, pues yo ya puedo mirar si lo que estoy creando es o no viable, está bien hecho o no, es o no seguro, que es el peor problema del código creado por las IAs hoy en día, y es que la seguridad es cero. Por ejemplo, para que sea claro, porque de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con ellas. No lo tengo acá, fue un ejercicio que hicimos hace como un par de semanas con unos compañeros en un podcast. Eh,
estábamos creando como una pequeña rutina para una aplicación para, digamos, para generar ciertos códigos. El usuario tenía que digitar un password y la aplicación ponía el password, o sea, la herramienta, la IA, ponía el password visible en la interfaz de la aplicación. O sea, le decía digite el password y lo ponía directamente. Era el mismo password para todos, simplemente pues no debería, o sea, el que vaya a usarla debería conocer el password. No es que lo crearan, no es su password, sino es un único password para poder acceder y lo ponía ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues si uno sabe, uno ya sabe cómo quitarlo o lo que sea. Entonces le dijimos, no, pero estás poniendo tú mismo el password, eso no es seguro. No sé, sí, perdón, ya lo corrijo y bueno, quitó. Entonces se pueden hacer cosas, pero pues si uno entiende, obviamente el resultado es muchísimo más eficiente. Entonces bien, volvamos, retomemos la línea. Entonces él me dice aquí en la documentación, bueno, por ejemplo, para los textos yo puedo hacer esto en lead, puedo también resaltar textos en línea, los puedo subrayar, los puedo tachar, los puedo resaltar con un color distinto. Por ejemplo, este highlight, muy simple, lo único que hacen es, porque una cosa que sí hace, que también hace Bootstrap, que no había mencionado en la sesión anterior, es que no solo tiene una serie de clases, sino que integra también etiquetas distintas en HTML. Etiquetas que no existen en HTML normal. Cuando estamos usando Bootstrap, el navegador las empieza a entender. Él crea esas etiquetas, como esta etiqueta mark. Esta etiqueta no existe en HTML solo, pero si estamos usando Bootstrap la podemos usar. Y solamente poniendo este texto, este pedacito de texto dentro de esa etiqueta mark, el resultado es esto. Este resaltado de ese texto. Lo hicieron ustedes en el primer ejercicio que desarrollaron, pero lo hicieron con spam, asignándole clases a ese spam y dándole propiedades en CSS a esa clase o a ese ID para resaltar un pedacito de texto. Si estoy usando Bootstrap, lo único que tengo que hacer es poner ese pedacito de texto en esa etiqueta mark y listo. Que quiero tachar el texto, lo único que tengo que hacer es ponerlo dentro de una etiqueta del, de nuevo, etiqueta que no existe en HTML puro, pero si estoy usando Bootstrap, el navegador va a entender esta etiqueta del. Y aquí me dice, mire, etiqueta S para subrayar, etiqueta ins ¿para qué es este ins? To be treated as addition. Ok, que para que el documento entienda que esta es una línea agregada, o sea, una línea que se insertó dentro de ese texto. Y bueno, aquí me dice, esto va a hacer que el texto salga subrayado, esto va a hacer que el texto se entienda como una parte as fine print. ¿Qué será fine print? O sea, entiendo fine print, pero no entiendo cuál será el concepto de fine print. Bueno, esto si quiero que el texto quede en negrilla, entonces por ejemplo crea una fuente, una etiqueta strong, crea una etiqueta buena. Entonces ahí me explica esas etiquetas, qué hacen, por qué existen, qué hacen aquí en Bootstrap. Luego me dice, por ejemplo, que si quiero abreviaturas, estas abreviaturas también creo una etiqueta, la etiqueta abr. Y esa etiqueta, lo que uno ponga ahí, pone en el título la palabra completa y el contenido es solo la abreviatura. ¿Qué ocurre? Que cuando el usuario se acerca a la abreviatura y pone el cursor encima, le aparece ese caption, así se llama esa cajita blanca, es un caption, le aparece el caption diciéndole qué significa la abreviatura o el acrónimo, porque HTML, por ejemplo, lo ubico aquí encima y me dice Hypertext Markup Language. Lo único que tengo que hacer es ponerlo dentro de ese texto, tengo que ponerlo dentro de una etiqueta abr y poner en el título cuál es la palabra o el contenido completo del acrónimo o de la abreviatura. Luego me habla de citas, block quote es una cita. Entonces, si usted quiere poner un texto en cita, póngalo dentro de la etiqueta block quote con clase block quote y listo. El texto se ve así, ¿sí? Así como esto. Ese texto se ve distinto y es algo que el navegador entiende como que estoy citando de otro documento. Porque es importante, ese block quote es muy importante por otra razón. El contenido repetido. Si yo extraigo contenido de otro sitio web y lo pongo en el mío, es muy difícil que un buscador considere que mi sitio está bien hecho o que mi contenido es valioso. ¿Por qué? Porque ya encontró ese contenido en otra parte. Entonces, si él encuentra que mi contenido es igual al contenido de otro sitio web, lo que va a hacer es mirar las fechas de publicación. Entonces, si ve que el otro sitio web publicó ese contenido antes, asume que en mi sitio
estoy plagiando ese contenido. Entonces, obviamente, si considera que yo estoy plagiando contenido, pues no me va a dar como buen resultado cuando la gente busque algo en ellos. Entonces, es supremamente importante que el contenido no se repita. Y si yo voy a extraer contenido de otro sitio, que ese contenido esté dentro de un blog quote como cita y además con el enlace al sitio de donde extraje ese contenido. ¿Por qué? Porque así entonces cuando el buscador entre, no es solo por el usuario, sino que cuando el buscador entre va a encontrar ese texto, va a decir ese texto está en otro lado, pero está en un blog quote, está como cita, y además usted está enlazando al contenido original, perfecto, su contenido también es válido porque lo está haciendo correctamente. Entonces es importante ese blog quote. Bueno, todo aquí me habla de qué puedo hacer con el texto, me da ejemplos, ¿sí? Esto, miren. Well known quote, no sé qué, bueno, una cita y acá la fuente. Someone famous. Ahí está la fuente. ¿Y cómo se hace? Pues el texto, la cita en block quote y el otro en block quote footer. Una clase, ¿no? Block quote footer. Esa clase hace que ese texto se vea así. Como de dónde proviene la cita, la fuente de esa cita. Me crea listas. La sesión anterior hicimos listas porque les hablé de los menús. Les mostré cómo crear un menú. El ejercicio lo tiene. El ejercicio tiene aquí un menú incluso con un desplegable. Y además es un menú adaptable. Si pasamos a la versión móvil del sitio, se convierte en esto. En un desplegable con el iconito de menú hamburguesa, se llama eso. Entonces es un menú adaptable. Lo hicimos muy fácil sin tocar ni una línea de JavaScript ni de CSS, simplemente asignando las clases correctas. Eso está ahí en el video. Entonces me dice, por ejemplo, para las listas, si usted quiere que la lista no les muestren esos punticos, lo único que tiene que hacer es ponerle a la lista esta clase, list, unstyled. Y ya, con eso ya le quito los punticos a la lista. Pero me aclara que solo funciona en el elemento padre, o sea, en la lista principal, no en las sublistas. Un recorderis rápido de qué es eso de listas y sublistas. Entonces, para que lo tengan claro los cuatro. Una lista simplemente se crea con la etiqueta LI. UL, disculpen. UL. Entonces, UL, ya esto me crea una lista. No me voy a acercar tanto porque ese vaivén del texto me marea. Entonces voy a dejarlo listo, ahí chiquito. UL, ya ahí creamos una lista. La lista contiene ítems, ¿sí? Entonces los ítems de lista se crean con LI. En este caso voy a crear 4 ítems por 4. LI por 4, tabulo y listo, él creó 4 ítems. Ya tengo una lista con 4 ítems. Y voy a poner aquí colores, entonces voy a poner cian, magenta y amarillo. Cian, magenta, amarillo y negro. Amarillo y negro. Listo. Entonces salvamos y tenemos en nuestra página F5 una lista. Aquí está la lista. Cian, magenta, amarillo y negro. Sí, eso es una lista. Perdón. Esa es una lista en HTML. Ave María. Esa es una lista en HTML. Entonces lo que él me dice, ¿usted quiere que la lista aparezca sin esos punticos? Bueno, entonces simplemente póngale a la lista la clase class igual un style list. Sí, estoy bien, lo escribí bien, creo que sí. Yo normalmente cuando recurro a clases que no recuerdo exactamente, pues vengo y la copio. Es al contrario, list un style, está al revés. Control X, Control B, list un style. Y si está bien escrito, pues entonces, ¿sí? Si está bien escrito en nuestra página, pues debería quitarle los punticos F5 y sí, ahí quito los puntitos. Listo. Eso se puede hacer desde CSS, claro, lo hacemos desde CSS, tampoco es muy difícil. ¿Cómo se hace eso en CSS? Pues si no quiero hacerlo con Bootstrap, entonces lo único que tengo que hacer es, voy a ponerle a esto clase listita, voy a poner listas. Vamos a poner así, listas, clase listas. Control S, en este caso como le quité la clase de Bootstrap, pues volverán a aparecer los punticos, ahí están de nuevo. Y voy a mi propia hoja de estilos y digo que punto listas
punto listas, va a tener un list style none. Listo, list style none. Eso es estilo de lista ninguno. Control S y deberían desaparecer los punticos. Ahí está, desaparecieron. Pero no le quitó el padding, la tabulación a los ítems. Vean, por ejemplo. O sea, ese estilo que él creó agrega otras condiciones. No solamente quita los puntos, sino que además desplazó el contenido, entendiendo que ahí a la izquierda ya no iba nada. Pero bueno, también lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. Pero que es más rápido, ¿no? Es más rápido simplemente ponerle aquí la clase que Bootstrap me dice y ya. O poner mi clase, ir a CSS, crear el objeto, asignarle los atributos. Ahora me tocaría ponerme a quitarle la tabulación, en fin. Obviamente es mucho más rápido utilizar lo que Bootstrap me ofrece. Y pues si quiero modificar algo, list unstyled. Listo, esto es entonces más rápido. Pero, ¿qué me aclara él? Que ese elemento, por ejemplo, listo, que ese elemento funciona solo en los elementos padre, no en los hijos. ¿Qué son los hijos? Pues que yo podría decir, oiga, amarillo va a tener subelementos. Entonces voy a tabular ese ítem, voy a meterme dentro del ítem. Y dentro del ítem voy a poner subcontenido, voy a crear otra lista, UL, con otros elementos, LI por 3, por ejemplo. Tabulo y ahí tenemos 3 ítems. Y voy a poner amarillo pollito. Amarillo pollito. Amarillo quemado. Y amarillo limón. Listo, guardo. Y entonces en nuestra lista aparecen subelementos. Dentro de amarillo tenemos amarillo pollito, amarillo quemado, amarillo limón. Pero aquí sí no desaparecen los ítems, los puntitos, ¿sí? Entonces eso es lo que él aclara. Funciona en los elementos padre, no funciona ya en los hijos. Pero bueno, eso es una lista. Y hay listas ordenadas, ¿sí? Entonces si en lugar de UL usamos OL, no U, sino O, OL, entonces no aparecen puntitos. Voy a quitarle esto un momento. Listo, no aparecen puntitos, sino números. Entonces, ¿por qué? Porque es una lista ordenada. 1, 2, 3, 4. Entonces, UL, lista no ordenada, unordered list. OL, lista ordenada, ordered list. Las listas ordenadas se encabezan con números, van numerándose cada ítem. Las no ordenadas se encabezan con un puntito y ya. Pero hay otros estilos de lista, ¿no? Ustedes vieron que cuando estaba poniendo el list style, él me mostró otras opciones. Disk, Georgian, Inside, Lower Alpha, Lower Greek, ¿no? Yo nunca las he probado. Probemos Disk. ¿Qué será Disk? Control S. Le quitamos el unordered, sí. Veamos qué hizo. F5. Ah, pero es que es una lista ordenada. Volvamos otra vez a una lista no ordenada. UL. Mucha atención a esto porque es un error que veo frecuentemente. Yo juego así con las etiquetas. Que no era una OL sino una OL. Entonces a veces me cambian la etiqueta al inicio y se les olvida cambiarla al final. Lo he visto muchas veces, especialmente con esto de las listas. Entonces abren un UL pero cierran con OL. ¿Sí? Entonces, mucha atención. La etiqueta que se abre es la misma que debe cerrar, ¿no? Bueno, esos son los puntitos. ¿Cuál otro teníamos? Perdón que aproveche, pero yo la verdad nunca me pongo a explorar eso. No sé cuáles son. Círculo Armenian. ¿Qué será Armenian? Control S, F5. ¿No? La misma cosa. ¿Quién sabe cuál será la diferencia? No las conozco, yo nunca juego con eso, como les digo. ¿Cuál le ponemos? Armenian Círculo decimal. Decimal leading. Pero decimal y decimal leading 0 debe ser para subítems. O sea, para que aparezca 1, 1.1, 1.2, 1.3. Eso debe ser decimal y decimal obviando el 0.
Disco, Georgian, Inside, Lower Alpha, Lower Greek. No, pero eso debe ser cuando tienen algún texto para listas ordenadas. Sí, esta no tiene cambio. Cambiémoslo aquí a lista ordenada a ver si tiene algún cambio. OL. OL. Pues números. Bueno, no sé cuál será el cambio. Ok, sigamos. me pierdo y me pongo a dar vueltas y me pierdo. Bien, listo, ahí está lo que puedo hacer con el texto. Luego me habla de las imágenes. Y bueno, ¿y qué puedo hacer con las imágenes? Ya con las imágenes hay más que hacer. Me dice, por ejemplo, usted quiere una imagen que sea responsive, que sea adaptable a diferentes anchos de pantalla. Eso lo hicimos aquí. Lo hicimos en otra sesión hace algunas semanas. Y es que yo les mostraba que las imágenes por defecto no cambian su tamaño. La imagen ocupa el tamaño que la imagen tiene en píxeles. Ella no me permite modificarle el tamaño. ¿Por qué? ¿Alguno se acuerda? De pura casualidad, ¿alguno de ustedes se acuerda? Porque a una imagen por defecto yo no le puedo cambiar el tamaño. Como para ver si de pronto algo de esto se ha quedado por ahí. ¿Alguno recuerda por qué? Ah, tema. No, profe. Sí, no es algo que recuerden fácilmente. Hay una cosa, haciendo otro paréntesis más de los tantos que hago. Eh, Hay un tema con esta clase que yo no puedo evitar. Digamos, yo aquí no voy a hacer otra cosa, pero sí me he dado cuenta de algo. Y es más una recomendación para otras áreas. Y es si es más difícil recordar las cosas cuando uno no toma nota de algo. Aquí pues como está quedando el video grabado, muy seguramente no, yo doy por hecho que aquí ninguno toma nota. De pronto alguno está haciendo el ejercicio conmigo, está escribiendo el código a la vez que yo lo escribo, haciendo pruebas. Por ejemplo, Juan sé que lo hace porque me ha mostrado el caso. Pero muy probablemente la mayoría simplemente pues se quedan con ok, yo escucho y el video, si necesito ver algo o recordar algo, veo el video después. Eso hace que jamás se lo graben. Cada vez que ustedes quieran hacer ese algo, por lo menos las primeras 10 veces van a tener que ir a recurrir al video a ver cómo era que se hacía. Si uno toma nota, es más fácil que lo recuerden. Ustedes no toman nota, ni presencialmente tampoco pido que lo hagan. Presencialmente nadie se pone a tomar nota. Hace unos años, cuando no teníamos todas estas herramientas, sí me tomaban nota en el cuaderno. Sí había gente que se ponía a escribir lo que yo decía en un cuaderno. Y sí me he dado cuenta que efectivamente les era más fácil a esas personas que tomaban nota recordar cuando yo les preguntaba algo. ¿Cómo se hace tal cosa? Era mucho más sencillo. Aquí ya nos fregamos, ya ahí no hay nada que hacer, pero sí es un consejo, tomen nota en la medida de lo posible, tomen nota de cosas que les va a ayudar a mejorar su memoria, que hoy en día está terriblemente atrofiada la memoria en todos nosotros por todas las herramientas que tenemos a mano. Ya no necesitamos recordar básicamente nada, principalmente por el celular. Todo lo que uno necesite, celular y mira, busca. No necesito tener memoria para nada. Entonces decían que los papás de uno se sabían el teléfono de 30 personas distintas. Nosotros, los de mi edad, no sabíamos, pero yo ya tampoco, el teléfono de 10 personas. Hoy en día usted a veces ni el suyo se lo sabe. De pronto el de su papá o su mamá y eso. De resto, o el de su pareja, pero de resto no se saben otro número ni abate. Entonces, mala memoria, terrible la memoria de todos hoy en día, pero bueno. Entonces, les recuerdo, volvamos. Resulta que a una imagen yo no le puedo cambiar el tamaño porque las imágenes son elementos inline. ¿Qué es inline? Que el objeto, el elemento no rompe el flujo del párrafo. Es decir que yo puedo poner una imagen, se los mostraba en ese ejemplo, eso está creo que en la primera sesión o la segunda, ponía la imagen y dentro del párrafo y veíamos que estaba la imagen y el párrafo continuaba después de la imagen. Al ser un elemento inline, no le puedo dar desde CSS tamaño. Entonces yo les decía, si usted le quiere dar tamaño, porque fue la pregunta que alguien hizo, y si yo quiero que esa imagen vaya cambiando de tamaño, ok, entonces lo que hicimos fue darle a esa imagen una propiedad en CSS que era display block, que interprete la imagen ya no como un elemento inline, sino como un elemento en bloque. Al ser un elemento en bloque ya le puedo dar tamaño
o le puedo asignar una propiedad, por ejemplo, de que el ancho sea un porcentaje. Usted va a ocupar el 70% de la pantalla, sea cual sea el ancho de la pantalla, y eso ya hace que la imagen sea adaptable. De nuevo, pues dándole las propiedades nosotros mismos en CSS. Aquí lo que él me dice es, quiere que la imagen que tenga ahí sea adaptable, lo único que tiene que hacer es a la imagen asignarle la clase image fluid, ¿sí? Imagen fluida, image fluid. Entonces asignele esa clase y ya esta imagen es adaptable. Entonces seguramente si esto disminuye de tamaño, la imagen disminuye de tamaño con él. Ahí está, la imagen va cambiando de tamaño según el tamaño de la pantalla. Entonces es muy simple, asignándole simplemente la clase. ¿Qué quiere que una imagen le aparezca así? Esto es un thumbnail. Un thumbnail es como el icono, ¿no? El icono, el avatar. Entonces quiere que le aparezca así, pequeñita, con un recuadrito afuera, redondeadito, no sé qué. Entonces lo único que tiene que hacer es asignarle la clase image thumbnail. Y listo, él ya va a hacer esto. Que si quiere que la imagen se dispongan dos imágenes en la misma línea, entonces ok, simplemente pongan la clase rounded para que redondee la esquinita de la imagen, que era otra cosa que no podíamos hacer con el elemento inline. Así le pusiéramos border radius, que es lo que redondea las esquinas, la imagen no se redondea. Para que reciba ese redondeado y se vea así, ni siquiera haciéndola con el display block, toca ponerla como fondo. Toca poner la imagen como fondo para poder redondearlo. Eso está en el ejercicio que hicimos. Recuerdo que lo expliqué tal cual. Y él me dice, no, si usted quiere redondear la imagen y poner uno a un lado y otro al otro, lo único que tiene que hacer es ponerle la clase Rounded Float Star. Voy a hacer una prueba con una imagen. Probemos una imagen y miremos esa clase Rounded. A ver si me redondea la imagen solita. A ver, aquí creemos una carpeta que se llame IMG. Y voy a poner una imagen cualquiera ahí. A ver, pongamos acá, pongamos cocina. Y busquemos una imagen. Una imagen de 600 por 600. Listo, y pongamos esta cocina. 600 por 600, sí, guardar imagen. Guardar imagen en acá, Frameworks, IMG. Y es un JPG, perfecto. Entonces, ok, ahí está nuestro JPG. Bien, pongámoslo en nuestra página. Entonces voy a insertarlo después de la lista. IMG, image. ¿Cuál es la fuente? IMG. Y esta es la imagen. Alt, cocina. Listo. Recuerden, nunca olviden ponerle el alt a las imágenes, ¿no? Y todo el detalle que quieran ponerle ahí, válido. Cocina, moderna, integral, bla, bla, bla. Perfecto. Listo, veamos esa imagen entonces. F5 y ahí está nuestra imagen. Voy a poner esa clase rounded, no sé si ya no redondeé eso la esquinita nomás. Entonces a la imagen, como la imagen toda es una etiqueta, la imagen no tiene contenido, todo se carga es por atributos, pues todo va aquí. Class, perdón que me aleje de nuevo. Class rounded. Si estoy bien, es rounded, ¿no? Aquí. Sí, rounded. Ok, vamos a ver si lo hizo. Guardemos y actualicemos nuestra página. F5. Ah, sí, miren, sí la redondeó. Y siendo una imagen, o sea, no está como fondo. Y la verdad, por ejemplo, yo no sabría redondear una imagen que esté como imagen. Yo no sabría redondearla. Siempre las pongo como fondo porque no sé cómo redondearla desde CSS. Bueno, aquí llegó nuestro receso. Ustedes ya saben que siempre me toca parar 10 minuticos. Les cuento, es cuando llega la leche. Como vivo en un pueblo, aquí me traen la leche. Entonces, leche recién ordeñada. Entonces paro 10 minutos mientras bajo a recibir la leche. Entonces ya vengo. Regálenme 10 minutos, pauso aquí la grabación, vayan y tomen algo mientras y regreso en 10 minutitos y continuamos. Ok, ya estamos grabando de nuevo. Sí, están. Ok, vale, gracias Paula. Bueno, sí, vale Juan, listo. Bueno, espero que ya todos estén aquí conmigo. Listo, continúo entonces. Bueno, les decía entonces que aquí tenemos pues las opciones que nos ofrece para las imágenes, para este picture.
Es una etiqueta que yo realmente nunca he entendido. Ese picture se supone que es una imagen que utilizo para describir un texto. O sea, ese es el concepto que tengo. eh, Venga, usemos las herramientas que tenemos ahí a mano hoy en día que nos expliquen. ¿Cuál usamos? Usamos esta. Pero, a ver, entremos aquí. Listo. Preguntémosle. Preguntémosle qué hace Picture en, en HTML. ¿Me puedes explicar qué hace la etiqueta Picture en HTML? A ver qué nos dice. Se utiliza para mostrar imágenes adaptativas, responsive. Permite que el navegador elija automáticamente qué imagen mostrar según el dispositivo. Ok. El tamaño de la pantalla, incluso el tipo de formato que soporta. La estructura básica es picture y ponemos las distintas imágenes. Entonces source, imagen.web, ok, tipo imagen web, otra imagen JPG y otra imagen en JPG con un alt, ok. Source define versiones alternativas de la imagen. Puedes usar type para indicar el formato web, JPG, PNG, etc. También puedes usar media para aplicar condiciones. Ejemplo, diferentes imágenes según el ancho de pantalla. Source, imagen grande JPG, cárguese en pantallas más anchas de 800 píxeles. Y imagen pequeña, cárguese en imágenes hasta 799. Esto que están viendo ahí fue algo que también expliqué en la sesión anterior. De nuevo, véanlo en el video. Hablé de los breakpoints, porque es algo que desde que empecemos a usar Bootstrap tenemos que entenderlo, o cualquier framework. Y es cómo cambiamos las condiciones de un objeto según el ancho de pantalla. Voy a aprovechar y les voy a mostrar eso sin Bootstrap, sino cómo lo hacemos normalmente. Eso se llama un media query. ¿Por qué usar Picture? Mejor velocidad de carga, ofrece compatibilidad con múltiples formatos, mejora la experiencia del usuario. ¿Quieres que te arme un ejemplo práctico Picture para tu web mostrando cómo optimizar imágenes? Bueno, ahorita no. Luego. Ahora muéstrame un ejemplo de cómo usar media queries en CSS. Un media query en CSS, listo. Entonces aquí me dice, ok, mire, esto es un media query. Entonces les voy a mostrar qué es. Va a ser un objeto cualquiera. Vamos aquí a hacer en nuestra página, vamos a hacer una cajita después de la imagen. Entonces hagamos una caja, hagamos un div. Ok, a ese div no le va a poner contenido alguno, simplemente va a ponerle un ID. Y este se va a llamar caja roja. Caja roja. Ok, caja roja. Listo. Vamos a nuestra hoja de estilos y voy a asignarle propiedades a esa caja roja. Entonces alt, caja roja. Y lo primero es, vamos a darle un tamaño fijo. Entonces vamos a decir que tenga un ancho width de el 95% de la página. Width 95%. Height, altura, vamos a ponerle 300 píxeles. Ok. Y digamos que tengo un fondo, un background rojo. Ok. Listo, entonces tenemos una caja de fondo color rojo, altura 300 píxeles, ancho 95% de la pantalla y centrémosla. Centrar, porque esta yo creo que ya está F5. Ah, perdón, aquí no. Aquí. Aquí. F5. Listo, ahí está la caja. Pero si se fijan, él sí ocupa el 95% del ancho de pantalla, sea cual sea el ancho de la pantalla.
Si esta pantalla es más angosta, la caja también se va haciendo más angosta, pero está a la izquierda, está alineada a la izquierda. Yo necesito centrar esa caja. Entonces, ¿cómo la voy a centrar? Eso sí es muy simple. Pongámosle aquí un margin 0, auto, 0, auto. Listo. Ese margin 0 auto hace que esa caja se centre. Listo, ya quedó centradita. Ocupa el 95% de la pantalla, pero 2.5 restante y 2.5 al lado y lado. Entonces, mira, ahí está la caja adaptable. Pero ¿qué quiero? Quiero que cuando esto se cargue en una pantalla, por debajo de los 700 píxeles, cambie a color azul. Esa caja roja se vuelva azul cuando se cargue en una pantalla por debajo de los 700 píxeles. Entonces ahí es donde entran en juego los media queries, que es lo que él me está explicando aquí. Entonces me dice, para crear un media query haga tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esto. Voy a poner arroba media. Listo, control C. Entonces pongamos en esta hoja de estilos ese arroba media. ¿Qué es esto? Arroba media indica que voy a asignar todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera se lo voy a asignar a los objetos que quiera propiedades distintas cuando se cumpla una condición. ¿Cuál condición? En este caso, que el ancho máximo de pantalla sea 700 píxeles. Cuando la página cumpla esta condición, que su ancho máximo sean 700 píxeles, va a ocurrir lo que yo quiera. Ejemplo, caja roja va a cambiar. Entonces voy a copiar todas las propiedades que le di a caja roja y las voy a pegar aquí adentro. Digamos que una forma fácil de entender los media queries es como una hoja de estilos dentro de la misma hoja de estilos. Una hoja de estilos distinta dentro de la misma hoja de estilo, pero que se aplica solo cuando se cumpla cierta condición. En este caso, que la pantalla no supere los 700 píxeles. Voy a pegar todas las mismas propiedades que le di a caja roja, pero vamos a hacer que cambie su altura, que ya no tenga sino 200 píxeles y que el color ya no sea rojo sino azul. Y las demás propiedades, que esté centrada y que el ancho sea el 95%, van a ser iguales. Entonces no tengo que decirlas, él las va a mantener, simplemente modifico o le doy las propiedades que yo quiera que cambien. Entonces va a cambiar el color de fondo y va a cambiar la altura. Guardamos. Actualizamos nuestra página. F5. Listo, tenemos la franja roja de 300 píxeles de ancho. Entonces lo que esperamos es que cuando esto llegue a 700 píxeles y de ahí para abajo... Ay, ¿por qué no? Ay, ush. 700, sí, ush. Estos son 700, tengo una pantalla muy ancha. Bueno, ahí está. Entonces cuando llegó a los 700 píxeles, se hizo más bajita y cambió de rojo a azul. Entonces yo puedo hacer que se vean dos páginas totalmente diferentes a partir de un media query o de varios media query. Entonces esos son los breakpoint. Ese 700 píxeles que puse acá es un breakpoint, un punto de quiebre en el que cuando ocurre eso los estilos cambian a los nuevos estilos que yo ponga ahí. Entonces Bootstrap ya tiene media queries establecidos. Entonces dentro de la documentación, eso está en lo que hablamos la semana anterior. Dentro de la documentación, por aquí aparecen los breakpoints. Sí, por ahí están layout, breakpoints, aquí están. Entonces él dice, para los breakpoints yo tengo estos tamaños. Entonces, súper pequeño por debajo de los 576, pequeño por debajo de los 768 encima de los 576, mediano por debajo de los 992 encima de los 768, grande por debajo de 1200 encima de 992, extra grande por debajo de 1400 encima de 1200 y extra grande superior a 1400, de ahí para allá cualquier ancho. Entonces tiene distintos breakpoints y les explico en esa sesión, les explico cómo puedo usar esto, ¿sí? Para en Bootstrap o con estos frameworks para modificar el objeto cuando cumpla ciertas condiciones. Ahí medio me enredé, cuando vean el video se van a dar cuenta, medio me enredé porque hay una cosa que a mí siempre me ha confundido y es por cómo aprendí yo esto. Yo aprendí HTML y CSS a principios de los 2000, como para el 2003. No existía ni siquiera HTML5, lo que conocemos como HTML5. Se trabaja con la que hoy en día se conoce como HTML4, que en ese momento no tenía nombre.
Y no existía esto de la adaptabilidad, pues no había ni siquiera la forma de navegar en móviles, eso no existía. Entonces yo aprendí pues a maquetar para computadores, obviamente. Cuando aparece el diseño adaptable, el responsive design, y nos dicen, ok, usted ya tiene que empezar a pensar en cómo esa página que se ve bien en un computador se vea bien en una tablet y se vea bien en un celular. Entonces lo que todos aprendimos a hacer en ese momento fue lo que yo ya tengo en una pantalla grande, cómo lo empiezo a achicar, o sea, cómo empiezo a acomodarlo a pantallas más pequeñas. Entonces, para nosotros, pues para mí y muchos de las personas que conozco que desarrollan desde aquella época, la adaptabilidad era así, era de grande a chiquito. Pero resulta que realmente esto se planeó para el contrario, para que usted maquete para un celular y luego piense cómo eso se va a adaptar a versiones más grandes. Esa es la forma real en la que ustedes deben aprender a maquetar sitios web. Porque hoy en día la mayoría de tráfico no está en un computador. La mayoría de tráfico de los sitios web está desde un móvil. Por consiguiente, lo ideal es que su primer sketch, su primer wireframe, su primer mockup, no sea el de la pantalla grande, sino el del celular. ¿Cómo quiero que la página se vea en un celular? Luego, ¿cómo quiero que se vea en una pantalla un poquito más grande como una tablet o un portátil pequeño? Luego, ¿cómo quiero que se vea en una pantalla portátil? Y posiblemente después, ¿cómo quiera que se vea en un televisor de 60 pulgadas? Puede ser, pero empezamos por lo pequeñito. ¿Qué ocurre? Pues que así funcionan los frameworks. Bootstrap está planeado de esa manera. Entonces, aquí uno realmente le dice, cuando le dice extra pequeño, no le está diciendo, ah, es que esto ocurre cuando la pantalla es chiquita. No, por el contrario. Si yo le pongo un extra pequeño, eso ocurre es de la pantalla chiquita en adelante. ¿Sí? Entonces ahí me enreda un poco el tema y me confundo, pero bueno, ahí lo logramos al fin. Vean ustedes la sesión. Ahí logramos el objetivo, que era hacer que la página, que ciertas cosas cambiaran. No me acuerdo qué es lo que cambia. Algo seguramente por aquí. Creo que estas columnas. Ah, sí, esto que era de 4 y después de 4 columnas pasa a 3 y luego pasa a 2 columnas. Sí, 4 columnas que luego pasan, pasa a 2, no pasa a 3. Pasa a 2 columnas y luego pasa a una sola columna. Ahí está. Entonces, esa adaptabilidad la logramos con los breakpoints de Bootstrap. Eh, y bueno, ahí al final quedó hecho, entonces ahí lo pueden entender. Entonces, bien, ¿en qué? Les decía, porque él me estaba aclarando, aquí nuestro amigo GPT nos estaba aclarando que Picture es para que se carguen, yo repito, eso yo nunca lo uso, no lo sé usar. O bueno, no sabía, pero ya me está explicando cómo funciona. Entonces, para que la misma, yo pueda cargar diferentes versiones de una imagen según el dispositivo o según ciertas condiciones se carguen distintas. Un formato distinto, una imagen distinta según el dispositivo o según ciertas condiciones que se den. Pero entonces era importante entender, por ejemplo, en este caso, que él dice que la condición va a ser un cambio de ancho de pantalla, que se cargue una imagen u otra. Entonces era importante entender qué es eso de los breakpoints. Y repito, eso se determina, nosotros lo determinamos manualmente por medio de media queries. Y si usamos Bootstrap, pues nos remitimos a la documentación, a esos tamaños que Bootstrap ya tiene preestablecidos según cierto ancho de pantalla en píxeles. Entonces aquí me dice, para pantallas de 480 píxeles o menos, móviles pequeños, el cuerpo va a tener tal color con un tamaño de fuente de 12. Para pantallas de 768 píxeles o menos, tablets y móviles, el cuerpo de la página va a tener tal fondo y el tamaño de texto va a ser tal. Pero en pantallas más grandes el estilo general es que el cuerpo tenga color blanco, color negro, fondo blanco. No establece un tamaño de fuente distinto. Entonces ahí explica qué es ese media query y para qué lo creó y para qué funciona. Sí lo he logrado dejar más o menos claro, si se entiende. Sí, lo entendemos. Bueno, no sé. Espero que sí. Ok, entonces estamos en imágenes, tablas. Otro tema que esto ya no se usa. Es una
Es una herramienta, bueno, no se usa, no. O sea, sí, obviamente usted puede usar las tablas y se usa todavía las tablas en HTML, pero cuando necesitamos una tabla, es decir, cuando necesito mostrar una tabla dentro de la página. ¿Qué ocurre con las tablas? Resulta que esta era la forma que utilizaban para maquetar los sitios web, para maquetar las páginas, eh, antes de que existiera CSS. Porque si yo quería que la página tuviera que una imagen estuviera a un lado, un texto al otro, que la página se viera en tres columnas, no sé qué, nada de eso se podía hacer hace 25 años. ¿Sí? A finales de los 90, principios de los 2000, nada de eso se podía hacer. No había formas. CSS no existía como lenguaje. Había estilos, estilos dentro de HTML, una... Eh, como un atributo a las etiquetas. Entonces creábamos la etiqueta, a la etiqueta le poníamos el atributo style y le dábamos propiedades dentro de ese atributo style. Yo les expliqué que cuando apareció CSS eso ya se considera una mala práctica y no lo hacemos. Pero en ese momento no existía ninguna opción para, por ejemplo, organizar en tres columnas la página. Eso no se podía hacer. Entonces, ¿qué utilizaban para maquetar? Utilizaban tablas. Entonces encontrábamos todos los sitios web de principios de los 2000, finales de los 90, todos estaban maquetados así, dentro de tablas. ¿Y cómo funcionan las tablas? Las tablas tienen columnas, que son esas TR, y filas, que son esas TR, y columnas, que son estas TH. ¿Sí? Entonces aquí me dice, por ejemplo, hay una cabeza para la tabla, un T-head, table head, ¿no? Cabeza de tabla. Entonces hay una cabeza que es la que tiene, perdone la redundancia, los encabezados de la tabla. Aquí me dice que la primera columna tiene como encabezado numeral, la segunda first, last, handle y ya. Ese es el encabezado de la tabla. Y luego vienen el cuerpo de la tabla, T-body, ¿no? T-body. Entonces el cuerpo de la página que está compuesto por filas, TR, esas son las filas, que tienen columnas, TH. Entonces en la primera fila TR los elementos son 1, Mark, Otto, no sé qué. En la siguiente, 2, Jacob, Throw, no sé qué. Entonces ahí está, eso es una tabla. Así se hace una tabla en HTML, no tiene nada. Lo que ocurre con Bootstrap es que él le asigna estilos a esa tabla. Porque una tabla por defecto es... Ya aquí no... Bueno, sí, creo que se los puedo mostrar en esta otra página, en la que dice sin estilos. A ver si les puedo mostrar una tablita aquí. ¿Cuál es? Sin Framework. Entonces aquí por ejemplo creemos una tabla. Entonces la tablita, como nunca la uso, table. Ok. Entonces dentro de la tabla va a poner simplemente filas y columnas. No mentira, si me toca poner una cabeza. T-head y T-body. Y dentro de T-body entonces tenemos nuestras filas TR. Y dentro de esas filas hay columnas TH. Listo. Y entonces vamos a poner aquí lo mismo que pusimos arriba. Amarillo. Bueno, pongamos aquí amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. Y veamos esa tabla. No está. Ah, es que no es esta la página, perdón. Es esta. Esta. ¿Sí guardé? Ah, no guardé. Control S. F5. Ahí está la tabla. Sí, esta es una tablita. Amarillo, azul y rojo. Sí, los tres elementos ahí. Y pues ahí está creada la tabla, pero esto toca asignarle grosor de línea, tipo de línea. Bueno, hay que asignarle varias propiedades ya para que se vean los bordes de la tabla y ya le asigna uno un padding a los elementos para que el bordecito de la tabla no quede pegado al texto sino quede un espacio. Bueno, ahí se empieza a jugar con los estilos para componer la tabla. Lo que él me dice es que esa misma tabla ya tiene estilos asignados en Bootstrap. Entonces si copiamos la misma tabla, copiamos la misma tabla en nuestra otra página. Control C y pegámosla aquí.
después de nuestra caja roja. Control B. Entonces se supone que listo, que esto ya tendrá estilos. Control S y veamos nuestra página. F5. Oye, no le puso los estilos amarillo, azul y rojo. Sí, ahí están otro texto, otra fuente, pero no me le puso tampoco las lineecitas. Bueno, me imagino que le faltan aquí cosas a la tabla. La verdad es que no es un elemento que yo use nunca. Nunca le pongo tablas a nada. Ya no, pero bueno, de pronto en algún momento necesitan crear una tablita, pues nada, se crea así con table, cabeza. Ah, bueno, es que me falta ponerle todos los elementos de la cabeza, los elementos del cuerpo. Copiamos esta tablita. Esta misma tabla la voy a copiar. Control C. Peguémosla aquí. Control B. Listo. Extraer. Control S. Y actualicemos. Ah, sí, ahí está. Ahí están las divisiones. Entonces sí, ahí le puse, me faltaba así, ponerle objetos a la cabecera. Y bueno. Entonces, ahí está la tablita con divisiones, no tiene divisiones verticales. Ese es el estilo que Bootstrap le asigna. Por ahí me da variantes luego. Me dice si usted ya le quiere agregar colores a las celdas, a las filas, si le quiere dividir de esta manera. Entonces me da simplemente es ponerle clases de nuevo. Entonces aquí cada fila va a tener una clase. ¿Sí? Primarios, secundarias, o primarios, secundarios. Bueno, ahí le ponen las clases y es el resultado. Aquí que simplemente le ponga la tabla, la clase tabla strip. Y listo. Entonces ya queda así. O sea, si yo le pongo esta tabla, control C, estas clases, y se las pongo aquí, a esta tabla. Y listo. Guardamos. Entonces debería aparecer nuestra tablita ya en colores. Ahí está, sí, efectivamente. Blanco, gris, blanco, gris. Ahí está. Entonces, bueno, es en esencia, y así vamos a encontrar con todo, ¿no? Aquí está figuras, formularios. Estos formularios, estos sí se siguen usando, los usamos, son supremamente importantes. Y con esto voy a terminar esta sesión. Les voy a explicar cómo funcionan los formularios, porque el ejercicio que vamos a hacer sí tiene formularios. Es más, su sitio web seguramente va a tener, así sea un pequeño formulario, para que la gente pueda escribirles o responder un post o bueno, lo que sea, necesitamos de un formulario. Es más, si vamos a crear una caja de búsqueda, la caja de búsqueda se crea con un formulario. Si voy a poner, voy a crear usuarios y quiero que esos usuarios se registren y puedan ingresar con su nombre de usuario y contraseña, todo eso es a través de formularios. Entonces, ¿cómo funcionan los formularios? Veamos los formularios en HTML normal. Pidámoslo aquí porque como no son cosas que hago todos los días, se me olvidan. Dame un ejemplo de formulario en HTML5. Entonces, el formulario es una etiqueta form. Ok, ahí se crea el formulario. Aquí está, formulario. Y luego vienen, entonces les explico aquí qué es lo que él dice. Pongamos lo que él hizo acá y veamos el resultado. Formulario. Pongo aquí, copiamos con el título que le puso, formulario de registro. Ok, control C, peguémoslo acá y se los explico desde Visual Studio. Entonces en nuestra página, al final de la tabla, pongamos un formulario. Control S y veamos el resultado en la página. F5. Listo, ahí está. Este es nuestro formulario de registro. Entonces, formulario de registro, nombre completo, correo, contraseña, teléfono, fecha, y vean que puedo escoger la fecha, género, puedo escoger si soy hombre, si soy mujer, país, puedo seleccionar un país de estos 4 y escribir unos comentarios, un checklist, un checkbox, perdón, de si acepto o no y registrarme. Entonces veamos qué es lo que él dice y les explico cómo funciona el formulario. La etiqueta para crear el formulario, form. Listo.
La acción, entonces la acción, esto tenemos que establecer en JavaScript. Bootstrap seguramente nos va a facilitar esa tarea. ¿Por qué? Porque eso es indicarle a este formulario qué es lo que va a hacer. O sea, cuando la gente le dé enviar al formulario, ¿qué va a hacer ese enviar? Entonces ahí se enlaza esa una variable que se crea en JavaScript, y en JavaScript yo le digo, por ejemplo, lo que voy a hacer es enviar correo. Esa va a ser la acción, enviar correo, una sola palabra. Y voy a JavaScript y defino, la variable enviar correo va a hacer esto, va a enviar un correo a tal dirección desde la dirección que el usuario ya ha puesto en el formulario, todo eso se escribe ahí en JavaScript en un pequeño código. Entonces, bueno, esa acción es programación. Luego viene entonces label. ¿Qué es el label? El label es el texto que aparece para que la gente sepa qué es lo que tiene que llenar. Entonces aquí dice nombre completo. Miren, el label es nombre completo. Y el tipo de label es para nombre. Porque esto es una cosa que apareció con HTML5. Antes los formularios, antes de HTML5, estoy hablando, cuando yo diga antes de HTML5, estoy hablando del 2010 para atrás. Antes de HTML5, los formularios eran como todo en HTML, había una etiqueta para hacer todo. Entonces, yo les había hablado de que antes maquetábamos todo en divs. Todo era caja, 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 porque no existía la denominación semántica de los elementos. No existía el header, footer, section, article, aside, etcétera. Eso no existía. Entonces, todo era div, 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 div. Y los formularios todo eran label input, label input, label input. Ya, ¿qué va en este espacio? Y la cajita para que el usuario escriba. Y ya. Pero con HTML5 aparecieron los tipos distintos para cada tipo de input y para cada tipo de label. Y esto hace que el buscador, cuando se encuentra un formulario, sepa si ese formulario está o no está bien estructurado. Y además, cuando se procese, las cuentas de correo, todas las acciones que vayamos a establecer, se puedan establecer claramente cuál es la función de cada elemento y cuál es la semántica de cada uno y cuál es el objetivo de cada uno. Entonces, indispensable utilizarlas así. Entonces me dice, hay un label para nombre, que tiene nombre completo, y el input es de tipo texto. O sea, cuando es de tipo texto es porque el usuario va a escribir ahí. El ID, nombre, esto es para CSS, y para la rutina en JavaScript. Porque cuando uno hace la rutina en JavaScript le dice, Profe, una pregunta. claro, dime, Y si, por ejemplo, digamos que ya está el formulario hecho y la persona ingresa sus datos, esa información a dónde llega. eso es lo que uno establece en esa acción. Entonces, esta variable procesar, que la establecemos en JavaScript yo le digo, eh, al enviar, al darle enviar, entonces la variable dirá, email to, enviar a, y decirle a qué correo. Eso no es, a ver, ¿dónde está aquí? Sí, bueno, es que aquí obviamente no tengo el JavaScript. Espera a ver si este me lo creo. No sé si ChatGPT me hizo el JavaScript. Entonces me está diciendo no, meta name, title, with, formulario, tan. No, aquí no está haciendo. Escribámoslo, podrías hacer el JS para que este formulario, para que los datos recopilados en este formulario se envíen al correo boolean.col@gmail.com. Te explico algo importante, no es posible enviar el correo directamente desde JavaScript por el navegador porque de seguridad no puede conectarse. Ah, pero sí se puede. Bueno. No, pero sí se puede. Ah, aquí está. Sí, este script. Entonces aquí en este script es donde uno define, este es el JavaScript. Es que me está diciendo que no es seguro. Seguramente hay métodos hoy en día más seguros, sí.
Entonces me está diciendo que no se puede desde JavaScript porque no es seguro hacerlo, pero repito, es la forma, bueno, es la forma que uno normalmente usa, pero bueno. Entonces aquí me está diciendo qué es lo que va a ocurrir. Entonces me dice, voy a tomar el ID del formulario y con eso voy a hacer tal función. Entonces aquí me dice cómo se va a enviar el correo y a dónde se va a enviar dentro de ese script. Ahora, ¿qué ocurre con... Tú configuras tu cuenta, podría recibir... Que es que tener que copiar y pegar en email.js. Ah, es que ya vi qué es lo que ocurre. Esto no... ¿Saben por qué esto no lo uso yo? Veo que es que ahora JavaScript tiene un plugin específicamente para el envío de correos, email.js. Por eso es que ya me está diciendo que no se puede crear así. Porque este JS es JavaScript. Entonces, email.js. Bueno, digámosle que sí, a ver qué es lo que... sí, adelante. Resulta que hoy en día, hace por lo menos 2 años, tal vez más, no hay un solo sitio web de los que yo haya hecho en el que el cliente me haya dicho haga un formulario de envío de información, o sea, un formulario para que la gente llene y envíe, que es lo que todos los clientes me piden hoy en día. Ponga enlace a mi WhatsApp, ¿sí? Es lo que todos me piden. Entonces hace años yo no hago un formulario eh, de envío de correo. Pero bueno, el tema es, él me está diciendo acá, bueno, formulario de envío automático vía, bueno, ok, entonces está la página, el formulario entonces, label, nombre, ok, un label para nombre, input type, text, para que el usuario digite un texto, el ID es nombre, para que lo pueda identificar, con nombre, es obligatorio, pone unos saltos de línea, para que el usuario, para que se separe el siguiente elemento. Luego viene el label, estas etiquetas no tienen contenido. Él crea la cajita, pero no tiene contenido. Luego crea el label para email. El texto es correo electrónico. Cierra el label, pone un salto de línea para que el input quede debajo, si no el input queda al frente. El input type es email, entonces porque va a recopilar un correo y él tiene que saber. El ID es email, el nombre es email y es un campo obligatorio. Cuando el input tiene este required como atributo, es que es obligatorio. Si el usuario no llena ese espacio, no se lo deja enviar. Entonces miremos en el que él ya nos había hecho. Voy a ver cómo está. Entonces tenemos, ok, nombre, correo, contraseña, teléfono, listo. ¿Qué es obligatorio en este? Veamos el código. Él me puso en el ejemplo que hizo, creó como obligatorio input, nombre, placeholder. Ah, ok, este placeholder es ese texto en gris chiquito que aparece ahí en la casilla para que el usuario sepa qué es lo que tiene que escribir. Aquí escribe tu nombre. Ese escribe tu nombre que aparece ahí en gris es ese placeholder. Si es esto. Entonces ahí dice ejemplo, arroba, correo, no sé qué, placeholder. Ese texto es ejemplo arroba, es este ejemplo arroba, correo. Si yo quiero poner tu correo arroba tu correo, entonces simplemente cambio este placeholder, tu correo arroba correo.com. Guardamos y el placeholder entonces cambia a tu correo arroba correo.com. Listo, es el placeholder. Este está obligatorio, required. Entonces el nombre es obligatorio, el correo es obligatorio. Luego viene para la contraseña, el input para password es obligatorio, obviamente. El teléfono está obligatorio, no es obligatorio. ¿Sí? No tiene placeholder, no tiene required como atributo, ¿sí? Dice input de tipo teléfono, ID teléfono, nombre teléfono, patrón. Ese patrón es que recibe él. Él va a recibir básicamente números del 0 al 9 continuos hasta 9 dígitos. ¿9? No. Este es hasta ¿cuántos dígitos? No, es del 0 al 9. O sea, no va a analizar pares de números. Listo, va a recibir solo números. Y bueno, ahí hay un placeholder, no es obligatorio. La fecha de nacimiento no es obligatoria, ¿sí? Tiene un input no sé qué.
Luego el género, entonces el input es de tipo radio, botoncito para que seleccione, el primero con valor hombre, el segundo con valor mujer para que él seleccione uno u otro. Todo lo maqueta a partir de saltos de línea, BR, porque de nuevo son elementos inline. Tanto el label como el input son elementos inline. Si no ponemos esos saltos de línea, nos queda todo el formulario en una sola línea de código, en una sola línea de texto, perdón, ¿no? El label y la cajita, label y cajita, label y cajita. País, país tampoco es obligatorio. Select ID, label, país, select ID, país, nombre, los valores de los que quiero incluir, comentarios, label para comentarios y texto. Me recibe hasta, va a dividir esto en 4 filas, 40 columnas, escribe aquí, no tiene un límite de texto y los botoncitos para enviar, aceptar los términos que es obligatorio. Aparece como un checkbox, que es esa cajita de aceptar, y el label para el botoncito, ¿no? Label for términos, acepto, ok, y el botón para enviar, submit, registrarme. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, si lleno esto, arroba correo.com y lleno esto, ya con esto lo puedo enviar porque no me pedía, y aceptar es el otro required. Si yo le doy ahí registrarme, entonces ya me lleva a otro lado. ¿A dónde me lleva? A procesar, ¿no? O sea, aquí no me llevaría a ningún lado. Él debería enviar y aparecer un pop-up o algún anuncio que diga el mensaje fue enviado satisfactoriamente o bueno, algo. Pero si yo no lleno algo, por ejemplo la contraseña, no pongo la contraseña que está como obligatoria o no acepto los términos que están como obligatorios, cualquiera, y le doy a registrarme, él me llega aquí y me dice, por favor, llene este espacio. Ah, ok, entonces la contraseña hace falta. Listo, ya puse la contraseña. Y entonces le doy a registrarme. Por favor, cheque esto, no sé qué, si procede. Ah, ok. Pero miren que en los otros no. Entonces ese required es para obligar al usuario a sí o sí diligenciar ese campo, llenarlo, seleccionarlo, lo que sea. Estábamos mirando el envío de correo con ese plugin que él me está recomendando. Entonces tenemos nombre, email, el mensaje y enviar, el botón de enviar, listo. Entonces viene carga la librería y entonces carga un script en línea, ¿sí? Un CDN en línea de no sé dónde lo esté cargando, que es la rutina de JavaScript para enviar el correo. Ok, entonces iniciamos el correo y iniciamos con tu public key, ok, email, init, ok, document get, ok, esto es para que él analice los datos del documento. Send form to service ID to template ID, ok, then alert, mensaje enviado correctamente. Este es el mensaje que les digo, mensaje enviado correctamente, te responderemos pronto. Si está mal, error al enviar, ok, pero la pregunta es aquí. Personalizar la plantilla. En tu plantilla pon las variables como nombre, correo, email, así recibirás directamente el correo con los datos que el usuario envíe. Con esto cualquier persona que leyera el formulario en tu web enviará el mensaje automáticamente a tu correo sin necesidad de backend. Ok. Un ejemplo de plantilla de correo en formato bonito HTML para que el correo llegue ordenado y elegante. Sí. Pero sí, eso es JavaScript. Entonces, ahí en esa rutina es donde uno establece, en esa rutina de JavaScript es donde uno establece a dónde va a llegar ese mensaje, lo que el usuario envíe, qué va a pasar con esos datos, ¿sí? A dónde se van a mover. Aquí ¿dónde está poniendo el correo? Bueno, es que no conozco el plugin, no sé cómo funciona. Enviar con email.js. Preguntémosle. Fíjate que los campos nombre, email y mensaje coinciden con name igual del formulario que hicimos antes. Si quieres agregar más campos, teléfono, país, etcétera, solo añadirlos en el formulario y en la plantilla. Ok, ¿cuál es la plantilla? Aquí está. Ah, bueno, ahí me creó unos estilos. Pongamos esto un momento. Veamos este formulario que hizo. Formulario HTML.
que manda los datos, ¿en qué parte, preguntémosle, en qué parte se indica el correo al cual serán enviados los datos? No pones directamente el correo en el código de tu formulario. Ah, ok. Sino en la configuración de tu plantilla dentro de, o sea que toca crearse una cuenta en ese sitio, en Email.js. Ah, ok. En Email.js configuras un servicio de correo, Gmail, Outlook, etcétera. Cuando creas tu plantilla, eliges a qué correo se enviará por defecto. Será el correo con el que se conecte el servicio. Si conectas el correo Gmail con la cuenta tal, todos los mensajes llegan a esa bandeja. En el formulario solo defines los campos de datos. Ok, Email.js toma sus datos, los inserta en la plantilla que tú configuras. Ah, ok, no lo conozco, no, nunca lo he usado, entonces pues, no sabía cómo era. Pero bueno, tocará probarlo, crear cuenta allá en Email.js y hacer lo que él nos está indicando. Entonces, en resumen, el destinatario se configura en Email.js. El formulario solo envía los datos. Ok. Si quieres, te puedo guiar paso a paso en Gmail, en Email.js para que dejes fijo que todos los formularios lleguen a... Listo. Bueno, ahí ya nos explicará. Luego lo probamos porque no lo conozco. Pero sí, lo que les digo, lo que pasa con los formularios es que, o sea, es importante entender qué es un formulario, qué es un label y qué es un input, porque no solamente en envíos de correo aparecen los formularios. Esos formularios se utilizan en muchas partes. O sea, cada vez que el usuario se va a registrar, cada vez que va a seleccionar algo, cada vez que ahí necesitamos un label, un input, crear un pequeño formulario. Pero sí, hace muchísimos años nadie me pide crear, porque nadie llenaba eso. O sea, la gente se dio cuenta. Desde que apareció WhatsApp, la gente no le interesa eso. ¿Por qué? Además, porque cuando ustedes le envían un mensaje desde el sitio web a alguien en WhatsApp, usted está casi seguro que ese mensaje llegó. O sea, y se da cuenta. Y si tiene los churitos estos activos, pues se da cuenta. Y bueno, entonces usted siente que ya realmente vieron su mensaje. Cuando usted envía un correo electrónico, puede pasar tiempo y usted se queda, ¿será que sí recibieron el correo? ¿Será que no lo recibieron? ¿Será que lo leyeron? ¿Será que no lo leyeron? Entonces la gente hoy en día se desespera muy fácil. Entonces la recomendación es, en la medida de lo posible, no le dé como punto de contacto al usuario un correo electrónico. Dele un WhatsApp, ¿sí? O un Telegram o alguna red social o algo así que sea un poco más directo, que el usuario tenga un poco más de control sobre si usted vio, no vio, leyó, bueno. Entonces por eso hace muchos años no hago formularios de envío de correo, entonces no estaba al tanto de que hubieran cambiado las condiciones actualmente. Pero bueno, ahí está, esos son los formularios. Ya les digo, los formularios según el tipo de contenido que va a tener el input hay que indicarle si es texto, si es email, si es teléfono, si es una contraseña, si es una dirección, si es una fecha, todo eso se le indica. Si son de selección, entonces hay que crearlos de tipo radio para que el usuario pueda chulearlos, cliquearlos. Si es un selector, entonces toca crearles un selector con las opciones adentro de ese selector según las opciones que yo quiera que pueda seleccionar. Si es un área de texto grande, no simplemente un input pequeñito, sino un espacio grande, entonces se crea con un text area y se define el tamaño por filas y columnas. Entonces text area y los botoncitos, bueno, este es el selector para que acepte los términos. Entonces el input es un checkbox y el label es el texto que aparece al frente de la cajita que el usuario chulea y al final el botoncito de enviar. Así funcionan todos los formularios, no es tampoco tan complicado. Con eso espero pues más o menos dejar claro cómo van. Hay otras opciones adentro, hay otros tipos dentro de esos formularios, pero pues estos son como los comunes, estos que él puso ahí. Bueno, nada, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. Ahora sí, voy a subirles a enviarles el enlace del de la semana anterior porque ese ya lo tengo ahí subido, pero no sé si lo publiqué. Entonces ya miro y les envío el enlace. Voy a tratar de subir el de esta sesión también de una vez y habilito la evidencia de estas sesiones de frameworks. Es una página, solo una página, no es un sitio, solo una página. Que van a hacer utilizando Bootstrap, que es el que vimos.
Si se quieren animar a hacerlo con Tailwind o con Foundation, pues es igual, solo pues que cambian las clases que se usan, ¿no? Si aquí la clase es, dentro de Bootstrap, la clase, por ejemplo, es, no sé, veamos aquí, Container XL, entonces en Foundation puede ser Cont XL y en Tailwind puede ser Conte XL, no sé, o sea, ¿sí? Cambian es las clases, pero básicamente uno y otro hacen lo mismo, facilitar el asignar características gráficas visuales al contenido, simplemente agregando algunas clases a los elementos. No sé, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? No, señor. Muchas gracias, Paula, creo. No, profe, gracias. Vale, Juan, gracias. Nada, entonces terminamos por hoy. Nos vemos el próximo viernes y nos vemos allá en la universidad. Fijo, llegaré a ¿A las las 6. 6? Yo llego a las Ah, 6, pero pues como algunos están en clase, yo voy a estar de 6 a 9:30. Entonces a la hora que ustedes quieren llegar, porque el objetivo es, uno, realmente no es una sesión de contenido. Es más, revisar ejercicios que hemos hecho, resolver dudas. Pues sí les voy a mostrar algunas cosas, pero pues como en la medida que vayan llegando, no es una sesión abierta para todos al tiempo, ¿no? Les voy mostrando algunas cosas a medida que lleguen, entonces pueden llegar en cualquier momento entre las 6 y las 9:30, obviamente antes de las 9:30, a las 9:30 ya espero salir, entonces cualquier momento que puedan llegar, allá los espero, porque profe, algunos... una duda, ¿y firmaremos Y listas o firman algo las así? hojitas, sí señora, ese es la otra tarea, firmar las hojitas de asistencia. Listo, profe. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Descansen. Muchas gracias. Gracias, profe, a ti. A Gracias, profe. ustedes. Cuídense mucho. Descansa. Gracias igualmente.